Les pido que tomen la Biblia, que tiren por ahí o pongan su mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos a mis hermanos y a mí. Queremos que tu palabra fluya entre nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos hable, nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos fortalezca. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? No hemos terminado un mensaje, un sermón, un pasaje de la Escritura en donde el apóstol Pablo nos habla de cosas muy importantes y resulta que no hemos llegado al final de este mensaje. Le hemos llamado a este sermón un llamado al corazón, porque el apóstol Pablo como que cambia su tono. La carta a los Gálatas es una carta de disciplina, es una carta de exhortación, de una disciplina teológica, de una disciplina doctrinal, porque la carta a los Corintios, por ejemplo, también es una carta disciplinaria, pero es una carta disciplinaria en el aspecto moral. El apóstol Pablo en Corintios habla del aspecto moral, del comportamiento del cristiano, pero en Gálatas el tema es la doctrina. Los creyentes de Galacia se habían desviado hacia el legalismo, hacia una doctrina que enseñaban los judaizantes, personas que eran, pues se supone que sí eran, creemos que sí eran cristianos, pero como eran judíos de raza, querían seguir viviendo el Antiguo Testamento y no había problema con que ellos lo vivieran porque era su cultura nacional, pero querían que todo mundo, antes de ser cristiano, primero fuera judío y que se circuncidara y que guardara los rituales, etcétera, etcétera. Y Pablo estaba predicando. Recuerden que Pablo era el apóstol, fue el apóstol a los gentiles. Él fue llamado por Dios para predicar a los no judíos. Y entonces Pablo no estaba de acuerdo con esa postura, por supuesto, que Dios no estaba de acuerdo con esa postura. Y por eso en este pasaje les hace un llamado al corazón. En todos los pasajes anteriores les habla rudo, seco, directo y a la cara. Pero en este pasaje les habla al corazón. Leamos una vez más el pasaje completo. Le hemos llamado a esto un llamado al corazón o la maravillosa experiencia del amor comunitario que nos sana, si le hemos llamado también. Y miren, leamos el pasaje, es Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Lo leo, me siguen, o léanlo usted conmigo. En fin, nada se interrumpe aquí porque está usted en su casa. Dice así el texto: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, ya que yo me hice como vosotros. No me habéis hecho ningún agravio. Sabéis que fue a causa de una debilidad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para vosotros, no lo desechasteis ni lo menospreciasteis. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os habríais sacado vuestros ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Al contrario, quieren aislaros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es ser siempre celoso del bien y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo quisiera estar ahora con vosotros y cambiar de tono de mi voz, el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gálatas 4, 12 al 20 es el pasaje extenso que hoy hemos leído y que tiene una enseñanza importantísima para nosotros. Ahora, recuerden ustedes lo que hemos dicho en los anteriores sermones. El apóstol Pablo como que cambió de estilo, como que se puso de repente sentimental y bonachón. ¿Se acuerdan que hubo un sermón que se llamó No hagan enojar al apóstol, algo así? No hagan enojar a Pablo porque les habla bien duro. Todavía vendrán otros momentos así, pero en este les habla más bien a las entrañas, al corazón. Por eso le hemos llamado a este sermón un llamado al corazón. Ya estudiamos varios temas de este pasaje. Dijimos de la bendición de la identificación. El apóstol Pablo les llama a identificarse. Somos hermanos, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos, se han identificado conmigo, nos integramos juntos. Luego la bendición de la aceptación, ustedes me aceptaron. Esa parte donde dice no me rechazasteis, en realidad es la palabra griega no me escupisteis. Ya les he explicado porque la gente escupía cuando una persona
tenía algún ataque epiléptico creyendo que era un demonio, y es probable que el apóstol Pablo tenía un problema así o algún problema de salud y ellos no lo desecharon. La gente hacía eso, era una práctica terrible, pero una práctica que se usaba para decir, no estoy de acuerdo con esa enfermedad, no quiero que ese mal se me meta a mí, porque igual que el día de hoy hay gente supersticiosa que ve demonios por donde quiera, que dice que todas las enfermedades son espíritus, y el espíritu de la caspa, y el espíritu de la caries, el espíritu de no sé qué. En aquella época también había gente así de ignorante y creían cosas como esas, tenían una cosmovisión de un mundo así lleno de demonios y de espíritus por donde quiera. De hecho, los fariseos decían, alegaban y discutían cuántos demonios podías pinchar o encajar si movías un alfiler así. Y decían ellos que si tú agarras un alfiler y es así, varios miles de demonios serán pinchados. O sea, imagínense la cosmovisión que tenían. Y bueno, el apóstol Pablo dice, ustedes no me desecharon, no hicieron esa práctica terrible que practica la gente ignorante para desecharme, no hicieron eso. Y entonces el apóstol le está exhortando, recordándoles lo amoroso que fueron, recordándoles las cosas buenas que hicieron ellos. Después hablamos de la bendición de la fuerza espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, vivamos el poder de Dios. Y por supuesto que habla muy seriamente de los falsos apóstoles o falsos maestros que estaban combatiendo contra él. Les habla con mucha fuerza el apóstol Pablo, y resulta que les confronta con sus errores, y por eso les confronta de esta manera. Pero déjeme ver hasta dónde llegamos acá. Sí, sigo todavía. Después de eso les habló de la fuerza espiritual, les habló de la bendición del amor sacrificial. La bendición del amor sacrificial, el amor que se entrega. Y él no solo les habla de su amor de él sacrificial por ellos, también habla del amor sacrificial de ellos por él, y les dice, están echando a perder lo que hicieron conmigo. Y aquellos maestros están echando a perder lo que yo hice con ustedes. Antes que solo obedecer órdenes, vivamos el amor que nos une. Es decir, por eso les digo que se trata de un llamado al corazón, porque les llama al amor. Y también les habla de la bendición de la honestidad. En resumen, lo que les dice es lo siguiente: perdónenme por decirles la verdad, es lo que está diciendo él. Perdónenme por decirles la verdad, porque ¿cómo quieren que le haga? Si eso es lo que Dios me enseñó para ustedes, no puedo decirles, todo está muy bien, qué bueno que anden ahora de legalistas, qué bueno que se quieran regresar al Antiguo Testamento, qué bueno. No, platicaba hoy con un hermano, y algo que ya les he compartido a ustedes en varias ocasiones, que los falsos profetas, los falsos apóstoles, algunos que salen por televisión, algunos de esos que andan declarando cosas y haciendo trucos de histeria colectiva, psicología o magia, qué sé yo, pero no son cosas espirituales. Esa clase de gentes no son victimarios. No podemos decir, esa gente malvada, pobre gente que la traen. No, ¿sabe qué? Pobre, no es la gente pobre, no, que ellos los engañaron. No, la mayoría de los herejes los hizo la gente, los hizo el pueblo, lo hicieron las personas que agarraron un rumbo determinado, y el pastor no fue suficientemente solvente moralmente, no fue solvente espiritualmente, no tuvo la fuerza de identidad sana, no tuvo una identidad sana y fuerte cimentada en Jesús para decirles, hermanos, por ahí no tuvo miedo de que se le fueran las ovejas. Y es que si les digo que no es ahí, se van a ir. Y pues quiero que estén aquí, que mi iglesia sea muy grande, quiero tener mucha gente y muchos diezmos y muchas ofrendas. Y entonces por eso no se atreven a predicar la verdad. Y Pablo dice, perdónenme, yo no puedo ser de esos que están en la tele. Ya sé, en la época de Pablo no había tele, pero estoy diciendo lo que yo digo ahora. Perdónenme, hermano, perdónenme el agravio, hermano, que le predique la verdad. He visto, identifico yo perfectamente, hermanos, en nuestra iglesia. Ahora no puedo hacerlo porque estoy por internet, pero cuando estamos en los cultos presenciales, yo identifico perfectamente la cara que me hacen algunos cuando yo empiezo a vociferar o a despepitar contra el neocarismatismo. Y cuando empiezo a señalar esas doctrinas erróneas, absurdas, las cuales debemos aborrecer, no a las personas, pero así esas doctrinas. Y yo noto clarísimo la gente así, algunos que se retuercen así como decía don Ramón, como tlaconetes Gonzalo, algo así dice. Veo a gente así molesta. Es más, en ocasiones en Oreb estaba yo predicando, y cuando abordo ese tema hay quien se levanta y se va, y hasta desde la puerta me voltea a ver así como diciendo, ya me voy porque está predicando eso. Perdónenme el agravio. Pablo dice, pero no les puedo decir una mentira. Y a eso le llamamos entonces como le pusimos, el valor de la identidad, o la bendición de la honestidad, la bendición de la honestidad. Y ahora llegamos a un punto donde
la enseñanza no la hemos abordado, es decir, donde dejamos el sermón, la bendición de la integración. La bendición de la integración. Perdonen que he estado aquí batallando con la pantalla, usted no se da cuenta, pero yo sí, porque quise leer el sermón allá y no pude. Entonces voy a seguir leyéndolo aquí en esta pantalla, que siempre lo hago. Pero esta es la enseñanza. La bendición de la integración. ¿De qué nos habla Pablo? Miren, Pablo define el asunto de los legalistas como un asunto de celos. Ellos lo que quieren es tener a alguien a quien mandar. En resumen, es lo que dice Pablo. Ellos lo que quieren es tener a alguien a quien mandar. El texto dice, se lo leo otra vez, el texto de donde estamos interpretando esto, dice Pablo. ¿Dónde está pues? Voy a leer el versículo 15. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque os doy testimonio de que hubiese sido posible, os habríais sacado vuestros ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Al contrario, quieren aislaros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es ser siempre celoso del bien y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, Pablo reconoce que, o más bien descubre, desenmascara a los líderes, esos legalistas, que su celo era aislarlos para que ahora ellos fueran celosos por ellos. ¿Sabe a qué se parece? Le voy a decir a qué se parece. Mire, las iglesias evangélicas tenemos relación con otras iglesias. Eso es hermosísimo. Nuestros jóvenes deben reunirse con otros jóvenes. Por eso todas las iglesias, todas las convenciones, todos los metodistas, los presbiterianos, los nazarenos, los pentecostales, todos tenemos un movimiento, una denominación. Los bautistas nos juntamos con otros bautistas, los cristianos interdenominacionales se juntan con otros cristianos interdenominacionales, así se llama la denominación. En realidad no es interdenominacional, el nombre no les queda porque no son interdenominacionales, en realidad son una denominación muy, muy estricta en sus doctrinas y sus costumbres, pero se juntan entre ellos, y los presbiterianos y hacen sus congresos, y algunas veces hasta hay congresos o campamentos o talleres o lo que sea, y literalmente interdenominacionales, o sea, que son de todos los grupos. Y eso es bueno, eso es lindo, pero ¿qué cree? Hay pastores celosos que no quieren, no dejan a sus jóvenes ir a otro lado, no los dejan. A lo mejor tienen miedo, no se sienten seguros, tienen miedo de que escuchen a un predicador mejor que ellos o algo así, no sé, o que se les vayan a otra iglesia porque allá estamos, yo qué sé, temores, miedos, celos, y hacen lo que dice Pablo aquí, los aíslan, porque quieren tener a alguien a quien mandar, no quieren perder autoridad. Cuando usted va a otra iglesia y escucha, no sé, un predicador que predica mejor que yo, mucho mejor seguramente, y que le enseña cosas que yo no le he enseñado a lo mejor. Yo le voy a decir una cosa, a mí sí me da miedo que usted vaya a agarrar doctrinas de otro lado, porque agarrar falsas doctrinas es como agarrar COVID espiritual, ¿eh? Porque hay gente que sí se va ya, no sé dónde, y regresa queriendo que yo lo tumbe, queriendo que yo declare, creyendo que yo no sé qué cosas, y ahí sí hay malestar, y es un celo, dice Pablo, por cosas buenas, pero que hay un congreso de jóvenes, que vayan nuestros jóvenes, que hay un CONAGEVA, así se llaman los de nuestra convención, que vayan y aprendan y que otros pastores les prediquen. Pero hay algunos que los quieren tener así a sus ovejas aisladas, que no conozcan nada, porque un pueblo ignorante es fácil de gobernar y de esclavizar. Y Pablo está reconociendo y descubriendo y desenmascarando que los líderes de aquella época, eso es lo que hacían, es la razón por la que los celaban. Ellos querían tener a alguien a quien mandar. Es bueno tener una hermandad, es bueno ser leales a nuestra comunidad de fe y a nuestra doctrina, es bueno ser parte de un grupo, pero es necesario que lo que nos una sea la verdad de Dios, no el autoritarismo, no el cacicazgo. Hay una gran diferencia entre ser pastores y chiveros. Lo he explicado antes. En Israel, de donde viene la parábola de ser pastores, o sea, cuando el Señor usó la metáfora de ser pastor, porque usted y yo sabemos, el término que me dicen a mí, pastor, en realidad es una metáfora. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque yo sí tengo ovejas, pero las ovejas son humanas. No son ovejas del verbo ve, no hacemos barbacoa, yo no hago barbacoa con usted, ni lo trasquilo cada otoño, no sé cómo se llama, o fin de verano, lo trasquilo, algo así no,
Es decir, es metafórico aquello de que el pastor y que tiene ovejas. Es una metáfora que se convierte incluso en una parábola. Bueno, de donde surge esta figura literaria, donde se usó por primera vez el Señor, es en Israel. Y ahí sigue habiendo ovejas, sigue habiendo rebaños. Y la tradición de ovejas y rebaños es hermosísima. Es hermosísima. El pastor se hace amigo de las ovejas. Vive de tal manera con las ovejas, tan íntimamente con las ovejas, que las ovejas lo conocen, literalmente lo conocen. Ya he explicado esto, pero déjame explicar una vez más. ¿Nunca se ha preguntado usted cómo le hacían los pastores cuando se juntaban? Cuando vienen con su rebaño y de repente se juntaban las ovejas, ¿cómo le hacían? ¿Sabe qué? No había ningún problema. Si por este lado venía Josafat, el pastor, y por acá venía Isaac, el pastor de otro pueblo, y dice, ¿cómo estás, Josafat? ¿Cómo estás, Isaac? Se saludaban, se abrazaban, se compartían. ¿Qué te dio tu esposo? Pues un tabule, y a ti pues un garbanza. Vamos intercambiando, va, ¿qué va? Y se intercambiaban su comida, y luego, y las ovejas se van a juntar, y no sé qué. No pasaba nada. Se podían juntar los rebaños, todas envueltas así, revueltas unas con otras. No pasaba nada. Josafat seguía su camino para allá y empezaba a cantar su canción, su silbido que sabía hacer, que sus ovejas lo conocían, e Isaac iba en dirección opuesta, cantaba su canción, y ¿qué cree? Las ovejas seguían a cada pastor. Lo hemos explicado cuando estudiamos Salmo 23, lo explicamos hasta más no poder, ¿no es cierto? No pasaba nada porque los pastores y las ovejas tenían una interrelación, tanto que cuando Jesús contó esa parábola en Juan 10 y dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, está haciendo alusión a esa tradición de los pastores. Entonces, la autoridad espiritual del liderazgo que debe haber en las iglesias debe estar basado en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en el amor, en el servicio. Si yo no le sirvo a usted, hermano, si no le enseño la palabra, no tiene usted por qué seguirme, ni tiene usted por qué escuchar la voz, ni seguir mis instrucciones o directrices, o en ocasiones, si los pastores sí damos órdenes en ocasiones porque Dios nos ha dado autoridad espiritual para dirigir la iglesia. Si un pastor no tiene autoridad espiritual para dirigir a sus ovejas, si no tiene autoridad para decir a las ovejas, vengan por acá porque acá hay buenos pastos y acá hay aguas mansas donde pueden beber agua, entonces no sirve para nada, ¿no? Pero si está basada en autoritarismo, y si un pastor se la tiene que usar diciendo, acuérdense que soy el ungido de Jehová, y ay de usted porque no tocaréis a mis ungidos. Un siervo, un pastor que usa ese texto para ejercer su autoridad, discúlpenme con todo respeto, pero no tiene autoridad de parte de Dios. La autoridad de parte de Dios es otra cosa, es el servicio, es el amor. Cuando pastores jóvenes me preguntan sobre ese asunto, llegan a una iglesia y sienten que no lo reciben bien, y yo le digo, Dios sé de lo que se me está hablando usted no me está diciendo nada de extraño para mí, usted no me está diciendo nada de que yo no haya experimentado alguna vez en la vida, discúlpeme, sé lo que me está diciendo, lo comprendo perfectamente, pero lo que le digo, ¿saben qué es? ¿Qué derecho tiene usted sobre esas ovejas que acaba de llegar? ¿Qué derecho tiene usted? Usted se graduó en el seminario, licenciatura, maestría, doctorado, lo que usted quiera. Usted se maneja el griego, el hebreo, y usted viene acá con palabras domingueras y que el shalom de Dios y que la parusia y la kenosis de Jesucristo y no sé qué, se avienta unas palabras domingueras. Pero esas ovejas, a las que usted acaba de llegar, ¿qué derecho tiene usted sobre ellas? Ninguno, absolutamente ninguno. No tienen razón para seguirlo. No tienen razón para obedecerlo ni para nada. ¿Cuándo va a tenerlo? Sírvales, ámelos, dé su vida por ellos, esfuércese por ellos, quémese las pestañas estudiando la palabra del Señor y orando al Señor, llorando, ayune por ellos, dé su vida por ellos, eso se le va a notar. Y cuando usted tiene este testimonio de su entrega por ellos, entonces lo van a seguir y lo van a amar. De eso hablaba Pablo aquí. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Están siguiendo a unos caciques que lo único que quieren es tener a alguien a quien mandar. Les da envidia mi autoridad espiritual sobre ustedes y todo lo que quieren es mandar y por eso los aíslan, por eso los apartan de mí. Ese era el problema. Y Pablo le está haciendo un llamado al corazón, y en esta ocasión su argumento es la bendición de la integración. Intégrense al rebaño, intégrense a la iglesia, eso es lo que somos. No se dejen aislar por estos asalariados, porque eran asalariados. Eran personas que buscaban un beneficio, y no necesariamente el beneficio de las ovejas, sino de ellos.
Acuérdese que ya hemos hablado de lo terrible, lo grave que era la doctrina del legalista que se predicaba por aquellos individuos y a los que Pablo combatía, Así que, hermanos, seamos parte de una comunidad donde se enseñe el evangelio de verdad. Y cuando usted y yo somos parte de una comunidad que enseña el evangelio de verdad, ahí estemos. Y seamos fieles y caminemos con el Señor, integrémonos. Y si usted es líder de una zarza, usted es líder de un departamento, por favor, hermano, ejerza su autoridad con amor, no con legalismo, con amor, con, con, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, no con, ay de ustedes y no sé qué, y porque soy tu padre. ¿Se acuerdan de aquellas comedias de aquel tipo, de qué nos pasa? Y es porque soy tu madre, porque soy tu pastor. No, Pablo en esta ocasión, en este momento, no está usando ese tono. En este momento está lleno de amor y desafiándoles y dándoles argumentos del amor. Intégrense. No que me amaban mucho. Podían haber dado sus ojos por mí. ¿Dónde quedó eso? Y yo de mi vida por ustedes. Aquí vine con debilidad, no vine con autoritarismo, ni vine con mucha inteligencia y mucha teología. Vine con necesidad. Vine en humildad a hablarles del Evangelio de Jesucristo, que es tan sencillo. Y nos integramos y se formó la iglesia, porque Pablo fundó la mayoría de esas iglesias. Y se fundaron las iglesias y se hicieron los rebaños. Y ahora vienen estos que ni no les costó nada la obra y vienen a destruir todo. Hasta yo ya estoy enojado, ¿verdad? Pablo debió estar muy molesto y hasta yo estoy muy molesto con eso. Así que, hermanos míos, he aquí el argumento de la bendición de la integración. Seamos parte de una comunidad donde se enseñe el evangelio de verdad. Esa es la autoridad espiritual de cualquiera. La enseñanza del evangelio de verdad. Y una más, la bendición de la paternidad espiritual. El versículo 19 es de lo más profundo de esta carta entera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso está tremendo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué sabía el apóstol Pablo de los dolores de parto? Pues nomás lo que le habían contado las mujeres que conocía, ¿no? O los doctores o lo que sea, porque era varón. ¿Qué sabe Pablo de eso? Pero aquí Pablo incluye una metáfora extraña para que un hombre la diga. Ahora, nos resulta a usted y a mí una metáfora, una figura literaria fácil de decir porque está en la Biblia, como dijo el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero usted y yo nunca hubiéramos dicho eso jamás en la vida. Se nos hubiera ocurrido eso. Ninguno de nosotros, siendo varón, se nos hubiera ocurrido decir alguna vez que algo tengo dolores de parto. Perdóname, pero yo no tengo dolores de parto, no he tenido jamás dolores de parto. Bendito sea el Señor. Pero ¿de qué habla Pablo? La enseñanza es profunda. Él era su padre espiritual, es lo que está diciendo, pero aún así, los padres no dan a luz, los padres no paren. Quien pare es la madre, quien da a luz es la mujer, ¿no es cierto? En una iglesia en formación donde yo fui pastor, cuando era misión, yo era estudiante del seminario, allá en Isidro Favela, ahora es la iglesia Maús. Muchos de los hermanos que asistían allí eran hermanos de Michoacán y usaban una frase para cuando una mujer estaba embarazada y luego se aliviaba. Decían, ya se compuso. Pues fulana ya se compuso. Y que ya se compuso. Y yo decía, pues estaba descompuesta o qué. Pero usaban esa frase. Los hombres no nos componemos del parto. ¿De qué habla? Bueno, había experimentado dolor y sufrimiento para verlos nacer en Cristo. Es decir, esas ovejas a Pablo le costaron sangre, dolor, gritos. Si le suena a parto, hermana, mujer, los hombres no me están entendiendo cuando digo sangre, dolor, gritos. Los hombres dicen, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De qué está hablando? De una inyección. Está hablando de dolor de muelas. Pero cuando yo digo sangre, dolor, gritos, las mujeres entienden de qué estoy hablando. Y Pablo seguramente había estado presente en algún parto, qué sé yo. Acuérdense que andaban de viaje él y Lucas y no sé, alguna vez se les atravesó por ahí una parturienta y tuvieron que ayudarla, lo que sea. Pero él dice que había experimentado dolor y sufrimiento por haberlos nacer. Ahora está experimentando de nuevo ese dolor a pesar de que ya habían crecido. O sea, tienen que nacer otra vez. Si ese dolor ya lo pasé.
Su misión era que se convirtieran en cristianos maduros, donde otros pudieran ver a Cristo. La expresión para que hasta que Cristo sea formado en vosotros es muy elocuente. Se refiere a una cera derramada sobre una carta para hacer lacada la carta y con el laqueador, no sé cómo se llamará, con el símbolo ese, se hunde en la cera y queda la marca, ¿no es cierto? Eso es, se forma la imagen. Así que se usaba para eso, pero también se usaba la frase formado en vosotros o formado para referirse a un embrión creciendo en el vientre de una mujer y va siendo formado. Y Pablo está diciéndonos que el discipulado es eso. El discipulado es agarrar a una persona recién nacida como un embrión y luego y permitirle que se vaya formando y luego nace como un cristiano y luego sigue creciendo. Eso es lo que deseaba para ellos en relación a Cristo en sus vidas y luchaba hasta el sacrificio para que así sucediera. Y aquí Pablo introduce esta metáfora, esta tremenda enseñanza de la bendición de la paternidad espiritual para hacerles un llamado al corazón y decirles, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando ahora que salen con que hay que guardar el sábado y hay que circuncidarse y hay que hacer sacrificios y hay que hacer no sé qué y esos rituales? Eso es cultura judía, que lo hagan ellos. Nosotros, Pablo sí hacía esas prácticas porque él era su nación, eran sus celebraciones, sus fiestas nacionales. Pero Pablo enseñaba y sabía que Cristo había cumplido esa ley y que los gentiles no tenían por qué someterse a esas cosas. Y el apóstol Pablo les hace un llamado al corazón y les dice, ¿de qué están hablando? Yo soy su padre. Me dolieron, no así como de que lo tienes que hacer porque soy tu padre, no, sino en el sentido de que un llamado, soy papá de ustedes y ustedes son mis hijos. Y algunos de ustedes tienen sus propios hijos y algunos de ellos incluso tienen sus propios hijos, porque eso es lo maravilloso del reino de Cristo y de la iglesia del Señor. Que un pastor o un cualquiera de nosotros no es papá de todos, solo de unos. Porque esos unos también dieron a luz otros, y esos unos a otros. Y así es una cadena maravillosa de paternidad de los unos con los otros. Y Pablo les hace un llamado a eso, la bendición de la paternidad espiritual. Disfrutemos la paternidad espiritual. Y por último, su argumento final es la bendición de la autoridad espiritual. Finalmente se despide con un tono de autoridad nuevamente. Al principio, este pasaje, lo dijimos, es un llamado al corazón, apela a sentimientos, a emociones, a amor, a gracia, a interacción, pero después, en el versículo 20, vuelve a hacer una declaración que implica autoridad. Se los leo, dice así: yo quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. No estoy seguro, creo que lo dije ya la semana pasada, no estoy seguro si eso de cambiar el tono de mi voz se refiere a ahí sí que me van a ver, ahí sí que les voy a hablar bien derecho. O tal vez se refiere a que va a abrazarlos y besarlos, cambiando el tono de su voz. No sé, pero cualquiera de las dos cosas es la misma autoridad espiritual. Porque cuando una persona tiene autoridad espiritual, puede hablar derecho a una persona y puede decirle, hermano, estás mal en eso. ¿Qué te pasa? Endereza tu camino. Busca al Señor. No hace mucho yo tuve que hablar con alguien así y decirle, usted está haciendo mal. Usted no está cumpliendo con el perfil de un siervo de Dios. Usted no está siendo un pastor, ni un esposo, ni un hombre como Dios dice que se debe ser. Usted está fallando al perfil de lo que debe ser una persona que dice que es un hijo de Dios y que es un siervo de Dios. De verdad, se estoy diciendo. Así hablé de fuerte. Lo tenía escrito y se lo dije cara a cara a alguien. Se vale hacer así. Pero esa misma autoridad espiritual en ocasiones se muestra de otra manera. Y en ocasiones se muestra a través de un abrazo y un beso. Y en ocasiones no hace falta más que abrazo y beso. Porque a veces un abrazo y un beso humilla a una persona tanto que reconoce y sin palabras escucha la exhortación. De cualquier modo, Pablo regresa a eso, a una autoridad espiritual. Y les dice, me gustaría estar frente a ustedes para darles una buena exhortada, porque de verdad estoy impresionado de ustedes. Estoy perplejo. Me han dejado impresionado, no comprendo.
¿Cómo es posible que hayan llegado a aceptar esa doctrina herética? Agradezcamos a Dios la autoridad espiritual que ha puesto sobre nosotros. Agradezcamos eso. La autoridad espiritual de nuestros maestros. Les he contado de aquel hermano Guy Williamson, que lo amábamos tanto y nos enseñaba tantas cosas que no estábamos conformes con que nos enseñara la clase del seminario, la normal, sino que pedimos que una vez a la semana se juntara con nosotros en extra clases, en otra hora, en la noche, para que le hiciéramos preguntas y nos siguiera enseñando. Yo llegué con mi preguntota, tipo Santo Tomás o tipo Felipe o tipo Judas, no el Iscariote, y le conté de que en mi iglesia había una familia que vivían en poligamia, un señor con 2 esposas, que querían que les hablara de Cristo, las mujeres. Y cuando me preguntó todo emocionado, ¿y qué hizo? Así, pues, ¿y qué hizo usted? Y le dije, pues no fui. Y me dice casi gritando, ¿y por qué no fue? Y le dije a mi maestro, porque donde se conviertan, ¿qué les digo que hagan? Y entonces me dijo, ¿qué le importa? El problema número 1, él era americano y aunque duró muchos años en México, nunca habló bien el inglés, el español. Y decía, ¿y usted qué hizo con ellos? Porque ellos necesitan a Cristo. Porque Cristo. Y me dijo una frase que es importantísima. La necesidad número 1 de esas personas es Cristo. Lo demás, deje que a usted qué le importa lo que hagan. Él tenía toda la autoridad de gritarme lo que quisiera. Es más, si me hubiera pegado, hubiera aceptado yo eso. Si me hubiera pegado, no sé, una cachetada, un coscorrón o un almohadazo por lo menos, porque sí, un garrotazo sí hubiera sido más mortal, pero si me hubiera pegado lo que fuera, para mí hubiera sido un honor, un privilegio, que un maestro, un sabio, un mentor, un maestro al que yo amaba mucho, impresionante, que me dijera cosas y me regañara, que amén, que me regañara, y si me hubiera pisado, me hubiera dado una patada, yo hubiera sentido privilegio, porque tenía autoridad de decirme lo que quisiera, porque era mi maestro, porque yo le estaba costando esfuerzo enseñarme y porque además me amaba y porque además me estaba diciendo la verdad de la verdad. ¿Qué más? De eso habla Pablo aquí, de este tipo de autoridad. Una autoridad basada en la verdad, basada en el amor, basada en el sufrimiento que ha experimentado alguien por la vida de otra persona. Así que, hermanos míos, agradezcamos a Dios la autoridad espiritual que ha puesto sobre nosotros y vivamos la fe verdadera, la doctrina verdadera. Y no nos dejemos engañar, por favor, ni por el legalismo, que sigue existiendo esa doctrina herética en nuestro mundo, ni por el neocarismatismo, ni por las ideologías, por favor. No traicionemos a Dios, no traicionemos a Dios que ha hecho un esfuerzo y que le hemos costado la vida de otras personas, porque todos los mártires de la historia de la fe son el costo de que usted y yo creamos en Cristo. Todos los que dieron su vida por Cristo en el primer siglo, segundo siglo, son el costo de nuestra vida ahora. Porque si ellos no hubieran dado su vida por Cristo, el cristianismo hubiera desaparecido y no estaríamos aquí ahora. Por eso Jesús, cuando oró aquella vez en su oración pontificia en Juan 17, dijo, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por el testimonio de estos, porque el día del Pentecostés había como 120 cristianos. Así nació la iglesia cristiana, como 120. ¿Qué tal que esos 120 no son fieles al Señor? ¿Qué tal que esos 120 y todos los que les predicaron a los demás y más no dan su vida por el Evangelio y no siguen creciendo? O sea, estamos en deuda, hermanos, estamos en deuda con todos los antepasados. Y Dios gasta dinero, esfuerzo, vida, sangre para que usted y yo conozcamos la verdad, la palabra del Señor. No le traicionemos eso, por favor, yéndonos tras herejías de ningún tipo. Termino con una historia que les he contado ya, pero va bien aquí y está en el libro. Y como el libro, algunos de ustedes lo escribí hace mucho tiempo, pues está aquí esta historia. Pero déjenme contarla rápidamente. ¿Recuerdan aquello de un hombre? Iba por la calle, esto sucedió realmente en Estados Unidos, y de pronto uno de esos edificios multifamiliares, de gente humilde, por cierto, la mayoría de los que vivían ahí eran latinos, fue en Estados Unidos, o gente de raza negra, y el edificio estaba en llamas. La mitad del edificio estaba a punto de caerse, porque recuerden, allá en Estados Unidos, la mayoría de los edificios son de madera o de tabla roca, y estaba incendiándose todo. Estaban los bomberos trabajando, luchando, pedazos cayendo y demás, gente quemada. Y de pronto este hombre de raza negra pasó por ahí y dio una ventana a un niño que gritaba auxilio.
Y entonces le dice a los bomberos, señor, ese niño, hay que hacer una escalera y subir. Y el jefe de los bomberos le dijo, señor, no nos interrumpa, por favor, no podemos. Quiero decirle, esa parte del edificio ha sido declarada imposible de salvar. No vamos a perder el tiempo en intentar salvar a gente ahí que no vamos a salvar. Estamos intentando salvar a los que pueden ser salvados todavía, porque todavía el fuego no llega hasta allá, porque si nos encontramos en eso, se nos mueren todos. Quiero decirles que es verdad, así funciona el rescate. Cuando hay una situación en la que se sabe no se puede, no es necesario no perder el tiempo, porque entonces donde sí se puede, no lo logramos. Y entonces, ¿qué es que le dijeron? No vamos a ir a esa parte del edificio. Pero el hombre de raza negra no estaba contento con eso y le dijo a un bombero, por favor, mójeme, por favor, mójeme. Y el bombero le hizo caso, lo mojó, cruzó la línea ahí que ponen para que no pase por aquí, se cruzó, se encaramó por la pared, por un tubo del drenaje, se fue subiendo, el tubo le quemó los brazos, las manos, también un poco del pecho, subió hasta donde, cuando él iba subiendo, el niño desapareció de la ventana. Primero estaba suplicando auxilio, pero después desapareció de la ventana. Seguramente el humo le estaba intoxicando, se desmayó el niño. Es que él, más preocupado, se metió a la ventana, encontró al niño desmayado, lo envolvió en una cobija que no estaba en fuego todavía, se la puso en la espalda y descendió por el tubo nuevamente y llevaron a los paramédicos al niño, al hombre también, porque también estaba algo intoxicado, pero el niño se salvó. Se hizo famoso el niño. Por la televisión salió el niño, murieron sus abuelos, sus padres, toda su familia, tu edificio, murieron muchas de las personas de ahí y él no tenía a nadie y se hizo famoso el niño. El niño, no el hombre que lo rescató, el niño. Tan famoso se hizo que mucha gente quería adoptarlo como su hijo. Se tuvo que hacer un juicio para ver quién lo adoptaba. Y había personas ricos que dijeron, yo ofrezco darle dinero para una persona lo cuide y para que termine su escuela y hasta la universidad. Y otro ofrecía, yo ofrezco que venga a mi casa a vivir, tengo otros hijos adoptivos y puede estar acá. Y así cada quien ofrecía cosas. Se hizo un juicio para eso. Y cuando estaban a punto de decidir con quién se iba ese niño, alguien levantó su mano entre la sala ahí, ya ve cómo son los juicios en Estados Unidos, son orales, y dijo, señoría, le dijo al juez, su señoría, creo que usted no consideró mi posición, mi oferta. Y dijo el juez, sí, bueno, creo que sí la consideramos, pero la suya pues, no ofrece mucho, solamente te dice su nombre y no teníamos nada que decir. Dijo, ¿me permite la palabra? Y el juez dijo, sí, todos tienen derecho, adelante, pase al frente. Y el hombre pasó y empezó a desabrochar su camisa y mostró llagas. Algunas quemaduras eran de segundo grado. Se remangó su camisa y mostró sus llagas también en sus brazos y sus manos que estaban vendadas, pero quitó sus vendas y luego dijo, tiene razón, señoría, yo no tengo mucho que ofrecerle, soy un obrero, apenas tengo para el sostenimiento normal de una familia de clase obrera. Pero los bomberos dijeron que era imposible salvarlo. Nadie quiso arriesgarse para ir a salvarlo. Y yo subí por ahí y yo lo salvé. Si yo lo salvé, yo ofrezco eso mismo que hice. Ofrezco mi vida entera. Ofrezco ser su papá. Todos saben lo que pasó. La gente lloraba en la sala. Los hombres que habían ofrecido algo incluso retiraron su oferta. Dijeron, no competimos contra este hombre. No tenemos caso. Y bueno, los señores del jurado votaron para que ese hombre tuviera la custodia de ese pequeño, porque ya lo había salvado una vez. Pablo le está diciendo a los Gálatas, yo hice eso por ustedes. Yo di mi vida por ustedes. ¿De qué se trata? ¿Cómo que ahora abandonan la fe? Bueno, yo no quiero ponerme en ese papel en lo absoluto. Cristo es ese hombre que dio su vida por nosotros y nos ha enseñado la verdad, el evangelio puro, santo, sin mancha, la doctrina sana de su palabra. Y para hacerlo ha usado muchas personas. En nuestra iglesia hay muchos pastores. Ciertamente yo soy el pastor principal, algo así como el obispo, de acuerdo a la terminología bíblica, pero hay muchos otros pastores y maestros y líderes de zarza, es decir, muchos otros pastores y pastoras. Y todos esos los ha puesto Dios, hermanos, en Oreb, o en su iglesia, hermano, donde usted es miembro de una iglesia, para enseñar la verdad, para hacer el evangelio puro del Señor. Por favor, hermano, no se deje llevar por las modas, porque hay modas ahí por donde quiera. Desde los que te enseñan legalismo, los que te enseñan el evangelio de la prosperidad, los que te enseñan el evangelio de las declaraciones, los que
combaten contra la iglesia y dicen que la iglesia no debe existir y que ya pasó la época de la iglesia y que ahora que no hay que tener ni pastores, ni iglesia, ni no sé qué. Por favor, ¿de qué hablas, hermano? Aquí está la verdad. Y tú y yo le costamos trabajo, le costamos sangre a Dios. No nos apartemos nunca de esta palabra. Él dio su vida por nosotros y usó personas que también dieron su vida por nosotros. No los traicionemos. Sigamos la verdad. Este es el argumento de Pablo y es una expresión del argumento de amor de Dios. Los legalistas nos quieren bajo su yugo. Los falsos apóstoles, falsos profetas nos quieren bajo su yugo. Nos quieren aislar de la verdad y del amor de Dios. Dios nos quiere rodear de su gracia. Repito, los legalistas nos quieren bajo su yugo. Dios nos quiere rodear de su gracia. Escuchemos y disfrutemos el llamado del amor de Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esta palabra con mis hermanos, esta palabra brava del apóstol Pablo, sí llena de amor, pero que también termina con autoridad. Señor, ayúdanos a mis hermanos y a mí a tomar lo que nos corresponde y a vivir para ti. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.